más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es En F y por Adela. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, te ves cansado. Poquito, ¿verdad? Has dormido poco, supongo. Poco, sí. La última vez que platicamos, largo, en público, me dijiste que te ibas, ¿no? Que ya pedías licencia a finales de octubre. Octubre, sí. Y pues todo lo que pasó en septiembre fue una gran sacudida en todos sentidos. Fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. La verdad es que, híjole, pues increíble. Acabamos de pasar el sismo del 7, viene el simulacro. Yo había estado un día antes en Nueva York hablando del sismo del 7, de cómo la ciudad y cómo reacciona y su alerta sísmica y todo el mundo pues encantado de lo que le platicábamos cuando regresamos a esta sacudida tan fuerte. ¿Dónde estabas? Acababa yo de llegar a mi oficina en el gobierno de la Ciudad de México. Prácticamente iba entrando del simulacro, porque el simulacro fue en el C5. Me acuerdo que me quité la corbata, me quité el saco, hacía calor, e iba a tener una plática con el ingeniero Cárdenas, cuando me entró una llamada de una entrevista, y en la entrevista me estaban preguntando exactamente dónde había estado en el sismo del 85. Y en ese momento escuché la alerta sísmica y dije, está sonando la alerta sísmica. A los 2 segundos, 3 segundos, la entrevistadora me dice, que era Fernanda Tapia, me dice, ¿y está temblando? Le dije, efectivamente, tengo que colgar. Colgué y alcancé a llegar a la puerta de mi oficina para salir hacia el pasillo cuando vi al ingeniero. El ingeniero iba lastimado de un brazo, se había lastimado la clavícula, y entonces le dije, ingeniero, vamos a salirnos. Y fuimos saliéndonos, pero nos quedamos él y yo juntos viendo cómo se movían unas lámparas que hay muy grandes, muy pesadas en el edificio, como si fueran piñatas. Era una cosa impresionante. Empezaron a salir algunas compañeras con crisis nerviosas y yo me acuerdo que abracé a una y le dije, ya está pasando cuando se empezó a mover peor. No pasaba. Entonces mi argumento de ya está pasando no tenía validez. Se movió mucho más fuerte, la sacudida fue, y en ese momento por la mente me pasó todo lo que podía estar sucediendo en la ciudad, mis hijos, etcétera. Y a los minutos, pocos minutos, debo decir segundos mejor, dejó de temblar y entonces me ocupé de verificar que el inmueble estuviera desocupado totalmente, o sea, que el edificio no hubiera gente. Salí y tenía que irme por el protocolo, irme al C5. Toda la gente estaba corriendo hacia la plancha del Zócalo. Había caos en las calles. Pero algo importante que vi es esto, que se buscaban los lugares de seguridad, que la gente, pues dentro de todo lo que puede ser una experiencia tan fuerte como esta, se ha tomado conciencia de a dónde dirigirse, dónde estar, dónde ir. Y llegué a abordar el helicóptero y cuando iba subiendo al helicóptero me reportan que había un derrumbe. Se veían columnas de polvo. Me dirijo a donde me informan que hay una escuela que se derrumbó, entonces hacia el sur, hacia Calzada de las Bombas. Me voy hacia ese lado, cuando ya me reportan que son aproximadamente 20 los edificios que se derrumbaron. Empiezo a dimensionar, me dan el reporte de que es 7.1, no me coincide con lo que estaba sucediendo en la ciudad del reporte de 7.1, cuando habíamos tenido uno de 8.2. Me dicen que está verificado que hay personas atrapadas. Eso me impacta todavía más, porque ves a tu ciudad dañada, pero en ese momento ya era, sobre todo con los niños, ¿no?
en la escuela donde reportan los niños, y luego la parte de la Condesa, que me dicen que hay muchas personas atrapadas en el edificio de Álvaro Obregón. Yo pido que me verifiquen el dato, los elementos que están ahí, para concentrar el apoyo, y voy descartando edificios donde o son edificios o son bardas o son otro tipo de inmuebles. Para una hora y media después ya tenemos un reporte que rebasa los 30 inmuebles colapsados, derrumbados, y llegamos a la cifra final de los 38. Pierdes la noción del tiempo. Yo recuerdo que por ahí de las 7, quizá las 7 o las 8, hago contacto con el presidente de la República. Nos dirigimos. ¿Por primera ocasión? Por primera ocasión. Habíamos tenido contacto telefónico y luego nos encontramos para dirigirnos a la escuela donde estaban los niños. Ahí llegamos y pues vemos esto que era muy impactante, porque sabías que había ahí personas todavía, o al menos esa era la información que teníamos. Empiezan las cifras de los muertos, lo que no quieres oír. Empiezan cifras de muertos, de personas pues que son rescatadas pero que perdieron la vida, y empieza a hacer pues todos los protocolos, todas la ayuda, un vuelco de la ciudadanía impresionante. Y yo creo que como jefe de gobierno es algo que te pega muy muy fuerte, porque ves a tu ciudad lastimada, ves a tu gente, y te sientes un poco impotente, diría yo. ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué más puedes organizar? ¿Cómo más puedes participar? Se vuelve muy complicado. ¿En qué momento cobras conciencia y te das cuenta de la verdadera dimensión y magnitud de la tragedia? Conforme me iban diciendo de los edificios derrumbados, conforme yo voy enterándome que hay personas atrapadas y que pierden la vida, es donde empieza es algo muy muy serio lo que está pasando en la ciudad. Y tienes que tomar decisiones, además. Tienes que tomar decisiones en materia de seguridad, tomar decisiones en materia de operación, tomar decisiones en materia de rescate, tomar muchas decisiones en muy poco tiempo. Ahora, hay un protocolo. Hay un protocolo. Pero supongo que en algún momento pues también tienes que tomar decisiones que están fuera del protocolo, no lo sé, o sea. Totalmente fuera del protocolo, muchas de ellas, porque lo que tienes como rutina es la verificación, pero pues en el protocolo no te establecen las guardias que tienes que montar, las cantidades de colonias que se quedaron sin luz de repente, y cómo le da seguridad a esas personas, el restablecimiento de áreas de comunicación por la misma falta de energía, el enlace que puedas hacer con las personas que se están buscando unas a otras. Empiezan algunas buenas noticias de personas rescatadas con vida. Las áreas de urgencia, de hospitalización, empieza a fluir, como que todo el mundo te dice, oye, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro. Aquí tenemos hospitales, aquí tenemos, ¿a dónde te mando la maquinaria? ¿A dónde te mando? Es tanta la información. La gente volcada, ¿no? Además. Muchísima la información que empiezas tú a poner en diferentes cajones. Empiezas a decir, a ver, tal maquinaria la necesitamos aquí se necesita médicos, aquí se necesita plantas de luz, o sea, es de día cuando tiembla, pero lo primero que le digo al secretario de Gobernación, le digo, me preocupa porque va a llegar la noche y nuestros rescates cuando llegue la noche van a ser muy complejos, entonces
Coordinamos con la Comisión Federal de Electricidad, se coordina para que haya plantas de energía, se coordina con Marina también para plantas de energía, con el Ejército, se activa el Plan México, el Plan MX, y eso te activa el Plan Marina y el Plan DN3. Pero tú tienes que tomar la decisión de decretar a tu ciudad en emergencia, y no se te puede pasar ese plazo tampoco, porque son plazos en donde ya no te ayudan. Y luego declararla como zona de desastre. Y cuando declaras a tu ciudad como zona de desastre es algo muy fuerte. Todavía a mí me pega, la verdad, porque sí fueron momentos bien difíciles de cómo le explicas a la gente qué es lo que está pasando en la ciudad, qué fue lo que sucedió, cómo se pudo haber dañado en un instante, en unos segundos, tanto a tantas familias. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo le dices a la gente que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer? Porque hay una incredulidad absoluta y una falta de confianza en el gobierno. ¿Tú crees que se actuó, que el gobierno actuó como tenía que haber actuado? ¿Respondió al tamaño de la emergencia? ¿Tú crees que se actuó, que el gobierno actuó como tenía que haber actuado? ¿Respondió al tamaño de la emergencia? ¿A la medida del tamaño de la emergencia? Yo estoy convencido que de todo el personal que yo vi, todos estaban haciendo su máximo esfuerzo. O sea, te puedo hablar de no dormir, de no comer, de estar en permanente comunicación, de ir de un lado para otro, buscando no estorbar también, porque nos decían es que tienes que estar más en la calle, pero es que a donde yo voy pues va gente de seguridad y esto y el otro, y ayudas más cuando no estorbas. Entonces teníamos que hacer visitas discretas. Yo estuve en varios lugares, uno de ellos, por cierto, que después de que lo visité, a los 5 minutos de que estuve yo, en el lugar donde estuve yo parado, cayó un techo. O sea, se colapsó un techo y el destino no nos dejó ahí por más tiempo porque hubiéramos tenido consecuencias graves. Estaba un general, estaba un soldado y estaba el secretario de Seguridad conmigo y el oficial mayor. Exactamente donde estábamos parados cayó una losa grande y ahí se hizo pedazos. Entonces iba yo viviendo, ibas teniendo mucha información, ibas viviendo cosas de qué se necesitaba, las redes sociales, en las noticias. Yo estaba informando constantemente de qué estábamos haciendo, por qué lo estábamos haciendo, qué se necesitaba. Y luego, ¿cómo le dices a la gente? Yo recuerdo a alguien que a mí me dijo, hay dos mujeres que están vivas en tal lugar y necesito que vayan porque son tales y tales, son conocidas mías y ya las escucharon y ya están ahí. Y tú en ese momento no le puedes decir, oye, no es cierto, claro, yo sé que ya no hay nadie ahí. Sino, claro, ahora mismo vamos para allá y estamos buscando y están los cuerpos de seguridad y los de rescate
Por eso nosotros no cumplimos con el protocolo internacional. El protocolo internacional es algo muy frío y es lo que decíamos de que se rebasa el protocolo. El protocolo que internacional dicta que a las 72 horas y se acabó la búsqueda y entra la maquinaria. No. Aquí la instrucción fue hasta que no encontremos a la última persona que está siendo buscada por sus familiares, no suspendemos el rescate. Y así fue. Ahora, la ciudadanía decía: nosotros lo hicimos todo, el gobierno no hizo nada. Ya se dio cuenta el gobierno que no necesitamos de él porque nosotros hicimos todo y salimos adelante y nos unimos. ¿Qué les dirías, Miguel? Mira, las historias, obviamente, todo lo que operó el gobierno de la Ciudad de México, te lo diría así, todos los cordones de seguridad de la ciudad, toda la verificación de las áreas estratégicas de la ciudad, todo el trabajo para restablecimos en horas la energía eléctrica con la CFE. En el 85 fueron una semana. Sí. Todo el trabajo de coordinación con las diferentes empresas que llegaron y prestaron la ayuda. Luego la coordinación con los grupos internacionales. Una coordinación con más de 10,000 elementos federales que participaron de manera activa también, sin descanso, entre Marina, Ejército, Policía Federal, Protección Civil Federal. El diálogo con los dolientes, con los que estaban perdiendo a sus familiares, a los que encontraban, a víctimas. Era demasiada información, que nosotros estábamos conscientes que la ciudadanía no les íbamos a estar diciendo, mira, yo estoy haciendo esto, yo soy. No, no se trataba de un protagonismo. No, qué bueno que la ciudadanía se volcó y qué bueno que esta sensación queda de que la ciudadanía hizo la gran parte de este trabajo. Qué bueno, porque eso quiere decir que el gobierno no estorbó. Eso quiere decir que el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Nosotros teníamos que darle seguridad a la ciudad. No tuvimos eventos de rapiña, de grandes conductas delictivas con motivo de la tragedia. Pero nada. Los reportes que nos llegaron, reportes que se atendieron. Para la magnitud que tuvimos del evento. Se curó a quien se tenía que curar. Se hizo un cerco sanitario y el cerco sanitario hasta ahora ha funcionado perfectamente. ¿Por qué? Porque si tú en una emergencia de estas no tienes un cerco sanitario, no tienes tus brigadas que van llevando para hacer agua clorada, que van tratando las cisternas, entonces creas una condición muy difícil de salud pública en una extensión como la nuestra. Entonces, todo esto cada quien tenía que dedicarse a operar lo propio, cada quien, desarrollo social. Ahora dime algo, hay responsables en todo esto porque muchos de los edificios que se derrumbaron tienen que ver y es producto del derrumbe de la corrupción. Miguel. Hay edificios que están en esta condición, sin duda. Nosotros estamos trabajando con los dictámenes periciales. Hay edificios que su procedimiento constructivo los coloca en un mayor riesgo. Eso es claro, pero los que no tienen esta misma explicación son edificios recientes que derrumbaron, que colapsaron. Exacto. ¿Qué pasó ahí, por ejemplo? Donde encontrabas o material de una calidad inferior o un procedimiento constructivo que no es el correcto, etcétera. Entonces, todo esto lo está trabajando la Procuraduría. Hasta este momento hay una persona detenida responsable. Sí, hay una persona detenida, pero hay más asuntos que están en proceso de judicialización. Porque además, pues hay responsables de ambas partes, ¿no? Servidores públicos, obviamente también profesionales y los propios dueños. Digamos que son los tres rubros. ¿Y tu compromiso mayores. En ese sentido, Miguel? Es llegar hasta la última de las indagatorias. Tenemos ahora más de 180 que han sido abiertas
y es llegar hasta la última. Ahora, ha pasado el momento de emergencia, digamos, pero ahora viene un momento durísimo, muy amargo, tanto como el anterior, que es el de reconstrucción. Sí. Y esto va a tomar tiempo. Sí. Esto además necesita dinero, recursos. Sí. ¿Qué se tiene planeado? Porque además, a ver, pídele a la gente que tenga paciencia, ¿no? Es muy duro también. Mira, estamos yendo a todas. Hay una parte donde el gobierno tiene que atender a quienes están en situación de pobreza y donde tenemos que hacernos cargo, pues, de sus viviendas de retiro de material, de volver a edificar y de volver a darles, pues eso, una vivienda digna. Hay otras en donde estamos trabajando también para quitarte el miedo, porque he conocido a lo largo de este tiempo muchísimas historias. Hay muchas muchísimas psicosis, historias. además, sí, sí. Acabo de estar en un caso donde una adulta mayor enfrentó el sismo ella sola en un 5º piso con un edificio de 1940 que se fracturaron varios de sus muros. No tenía riesgo estructural, pero te aseguro que cualquiera que hubiéramos estado ahí hubiéramos escuchado cómo tronó ese edificio, porque tronaron ladrillos y cómo se desprendió el material. Hubiera sido una impresión fuertísima. Entonces, le estamos reparando su edificio, estamos reparando y dándoles confianza para que vivan en estos mismos lugares. Entonces, nosotros nos dedicamos a clasificar a los inmuebles de 3 maneras: verde, amarillo y rojo. Y en cada uno de los casos tenemos un plan de intervención, interviniendo en los verdes, interviniendo en los amarillos, interviniendo en el financiamiento de los rojos, en cada caso. Y yo tengo que ocuparme de todo lo que requiera la ciudad, así como también de la infraestructura. Se repararon 3 acueductos. Los acueductos son tubos de este tamaño, que tenían fracturas y que había que tapar con anillos que pesan 300 kilos. De eso tuvimos más de 30 fugas de ese tamaño en la ciudad. Reparar vialidades, reparar y verificar alumbrados. O sea, es una cosa... Ahora, todavía no se termina ni siquiera de recoger escombro, ¿no? No, todavía estamos recogiendo escombros sobre todo en la Condesa, por ejemplo, sí, todavía. Todos los días estamos trabajando en la recolección de escombro, y estamos trabajando también en la parte de Xochimilco, la parte de Tláhuac, Iztapalapa, porque todavía va a haber inmuebles, Adela, que se van a seguir demoliendo. Entonces eso va a seguir generando... Porque no están seguros. Que no están seguros. Los que se tienen que demoler, hasta el día de hoy tenemos, si yo no mal recuerdo, 13 inmuebles, más 7 que se están analizando, que esos tienen que desaparecer. Ahora, hay gente que vivía en la calle desde el 85. Bueno, eso es algo que yo no quiero que suceda en esta vez, que no puedo permitir que suceda. ¿Qué fue lo que sucedió, lo que pasó? En el 85 hicieron campamentos y entonces metían a todas las familias aquí en este espacio, los dejaban que se acomodaran como pudieran y les pusieron un baño para todas las familias, y así estuvieron 32 años. Entonces llegamos nosotros y nosotros hemos retirado 5 de estos campamentos de personas que vivieron ahí en la calle. Acabamos de quitar otro campamento que pues los catalogaron de invasores, de lo que tú quieras, pero son personas que han vivido 14, 15 años en una calle de la Ciudad de México. Pues algo tienes que hacer, son habitantes de la ciudad. ¿Y qué les estás vamos ofreciendo? A construir una vivienda. Y mientras tanto, ¿dónde ya están? Los retiramos, les dimos ayuda de renta. Pero las condiciones en que vivían no eran condiciones... dignas, no. Terribles para los niños, terribles para... Ahora, hubo casos en donde, como se está apoyando con la renta, ¿de dónde está saliendo ese dinero? ¿Todo sale Mira, esa es una pregunta bien interesante. En este gobierno, a partir de 2014, envié una iniciativa a la Asamblea Legislativa para que pudiéramos, de los remanentes, es decir, del dinero que no se gastó, porque ya no se pudo, por lo que tú quieras. No se ejerció. No se ejerció.
pudiéramos destinar un 30% a la reserva, todo lo demás pues, va para el regreso. De ese 30%, de 2014 para acá, nosotros constituimos para atender una emergencia como esta 3,000 millones. Entonces la Ciudad de México, cuando se ve en esta emergencia, activa el fondo. Entonces yo pude dar servicio gratuito en metro, metrobús, en M1 con este fondo y nos gastamos 100 millones. Luego la ayuda de rentas, 100 millones. De ahí está saliendo. Y hubo gente que abusó. Es lo que te iba a decir, mucha gente abusó. Sí. ¿Qué fue? ¿Falta de control? ¿Exceso de confianza? No, es que cuando tú tienes una emergencia, Adela, tú dices, oye, aquí hay 20 personas que no han comido. Oye, pues aquí está la comida. Entonces vienen y empiezan a comer y de repente se metió uno que ese sí había comido. Pues abusando de lo que tú estás haciendo. Así sucedió. Pero cuando tienes una emergencia no puedes decir, a ver, mira, primero les voy a hacer un examen tú sí, tú no, y dentro de una semana regreso para ver si tú tienes derecho o no. Eso lo fue haciendo la Contraloría después. Nosotros les dimos el dinero. ¿Qué está pasando? Nos están regresando el dinero en los casos que están yendo a la Procuraduría. Pero pocos, ¿no? Hasta ahora tenemos 15, 20, pero con la Procuraduría llevamos en este momento 89 averiguaciones. Y de estas 89 averiguaciones tenemos ya también devoluciones. La gente se está comprometiendo. ¿Pero de cuántos? Digamos que en inconsistencias de 21,000 que ayudamos, inconsistencias puedes tener 2,000. Ya. Bueno, es el 10% y eso es una lana. De esos 2,000, vamos a ver cuántos finalmente te regresan y cuántos estamos volviendo a depurar. Porque, por ejemplo, una inconsistencia es, encontramos a alguien que pidió ayuda de renta porque está en una bodega. Entonces, como es bodega, lo pusimos sin consistencia porque no era una vivienda. Pero ya nos acreditó que sí vivía en la bodega y que sí se averió. Él vivía ahí. Ahí vivía. Entonces, esa deja de ser una inconsistencia. Ahora, lo que pasó en el Repsamen, en la escuela, en el colegio, sí. Ahí hay delitos. Sí, claro que hay delitos. Ahí hay delitos, ahí hay ya órdenes de aprehensión, hay personas que están prófugas. La directora dueña del colegio, ¿no? Sí. ¿No se sabe dónde está? ¿No? La policía está haciendo su trabajo y está buscando. ¿Se sabe si ha salido del país o no? Aparentemente no ha salido del país. Ya. Ahora, pues esto no detiene el calendario electoral, ¿no? Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿esto trunca tu aspiración para ser candidato a la presidencia o solamente se vio pospuesta? Bueno, mira, nosotros habíamos trazado una estrategia que yo te platiqué más o menos. La parte independiente. Tú me decías, ¿y vas a ser independiente? Sí, porque habíamos hecho un trabajo con muchas agrupaciones, con gente de la sociedad civil y contábamos con una expectativa aproximadamente de 800,000 firmas en un trabajo previo entre organizaciones que lo ofrecieron, muchas cosas. Bueno, llega el momento de la toma de decisión, pero esa toma de decisión me coloca a mí en una época en donde tengo que estar al frente de la ciudad, donde todavía no tenemos la ley, donde todavía no tenemos consolidado cómo es que van a ir fluyendo los créditos, donde no hemos empezado con las demoliciones, donde tenemos muchas cosas de agenda pendiente. Entonces desisto de esto y algunas de las agrupaciones nos van a ver y ahí me dicen en la oficina, tú te puedes inscribir como independiente sin tener que abandonar el cargo, puedes seguir en el cargo y ya para febrero pues ahí decides. Pero no hubiera sido congruente, un poco lo que tú decías, no hubiera sido creíble. Te hubiera parecido insensible, nos hubiera parecido muy insensible. Pues ¿cómo dejas a la ciudad en ese momento? No puede ser. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues estamos ahora finalizando octubre. Es el primer día de noviembre hoy. O sea, ¿ya, verdad? Sí. Sí, 1 de noviembre. ¿Cómo se pasa el tiempo? Bueno, estamos ya en noviembre. Habrá que esperar a que pase todo noviembre.
Yo quiero avanzar así como hemos venido avanzando, porque mira, hoy tenemos 3.800 inmuebles verdes atendidos. Yo espero que para cuando termine noviembre terminemos con los verdes y les diga, todos los verdes, listo. Okay. Vamos a los amarillos, entrarle con todo, sale. Y pueda yo rendir otro tipo de cuentas. Y todavía ahí tendríamos unos 12 o 13 días más para analizar, para dejar en su caso la jefatura de gobierno en la primer quincena. Es la fecha límite, fatal, la fecha porque límite. o sea, un servidor público necesita Es tener correcto. 6 meses. Sí, ¿no? Podría ser finales de diciembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Sí, podría ser a finales de diciembre, pero tú estás calculando a mediados de diciembre. Tomar la decisión. Esto. Eso significa que pues tienes que contender por un partido político, porque ya Con el frente. A ver, ¿qué posibilidades reales le ves al frente de concretarse? Muchas. Miguel. Reales muchas. Mira, mucha gente no le apostaba. Primero decían, bueno, primero ni van a platicar, hombre. Son como el agua y el aceite. Y luego surgió una palabra, que fue la palabra que vinculó, porque déjame hacer un poco de memoria. El cuarto polo, ¿te acuerdas? Cuarto polo, PRD, PT, Movimiento Ciudadano. El PT dice no, toma otro rumbo, entonces queda Movimiento Ciudadano y PRD. Y empieza el acercamiento con el PAN. El cuarto polo entonces se ve en una disyuntiva, porque es un poco esto del agua y el aceite. Primera reflexión, se han hecho estas alianzas en otras candidaturas, en Nayarit, en Quintana Roo, en Durango, etcétera. Segundo, surge una palabra, más bien dos palabras, que vienen a darle como un enganche, por México, ¿no? Entonces te pregunta, ¿tú estarías dispuesta a sentarte a platicar con este señor? Pues por México, sí. ¿Tú estarías dispuesto a construir un proyecto? Pues si es por México, sí. O sea, no es por tu partido, no es por tu fuerza política. Es por un fin mayor. Es por un fin mayor, que es México. Ok. Entonces, por eso se llama así. ¿Quién inicia estas pláticas? ¿Tú con Ricardo Anaya? Bueno, En realidad sí, ¿no? Mira, estas pláticas en un principio eran con Dante. O sea, en alguna comida él y yo platicamos y él, no voy a revelar algo que la gente no conozca de la personalidad del presidente de Movimiento Ciudadano. Él de repente dice, hay algún ejercicio que hoy nadie imagina, pero que puede ser tan fuerte que eso mismo que nadie imagine, pues rebase todo lo existente. Yo reflexionaba mucho cuando decía eso. Esa y su frase de nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Bueno, pues inténtalo. Y de ahí las pláticas se dieron de las dirigencias, de ahí la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, presidente del Movimiento Ciudadano, presidente del PAN, porque los demás somos actores políticos que estamos en una ocupación y entonces quieren formar parte del Frente Graco por el PRD, Silvano por el PRD. Graco ya desistió. Sí, te hablo de los antecedentes. Ah, de los antecedentes, ¿no? Sí. Y por parte del PAN, Ricardo Anaya, está Margarita Zavala y está Moreno Valle. Y por parte del Movimiento Ciudadano se habla en ese momento, en ese tiempo, de Enrique Alfaro también, ¿no? Así empiezan las pláticas, así se empieza a hablar. Y de las reuniones que había, la verdad es que de lo que se hablaba era siempre de un proyecto, no de un candidato o una candidata, sino de un proyecto. Claro que los tiempos ya llegaron a otro. Sí, claro. ¿No? Ahora, yo por eso te pregunto qué posibilidades reales tiene de concretarse, porque las ambiciones personales y la lucha por el poder puede traer al traste todo, el proyecto por aquella y el fin frase, mayor. ¿no? ¿Cuál?
La de todos juntos hasta que el candidato nos separe. Exacto, porque evidentemente tú quieres ser el candidato del frente, Ricardo Anaya quiere ser el candidato del frente, hay otros panistas que quieren ser, Silvano que todavía quiere ser el candidato del frente, es decir, y entonces hemos visto cosas en el Partido Acción Nacional, por ejemplo, que pues nos harían pensar que es obvio que el candidato del PAN saliera, que el candidato del frente saliera del PAN. ¿Por qué? Pues por la fuerza que tiene el partido. Por ser el partido más grande. Por ser el partido más grande. ¿Esto se ha hablado? Esto se ha hablado en el sentido de si se conforma un frente, pues no vas con eso de yo soy el mayor y ustedes son los menores, ¿no? Si se conforma un frente es porque todo el mundo hace falta en el frente. Ya. ¿Tú le crees a Ricardo Anaya? ¿Confías en Ricardo Anaya? Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín registran la información política indispensable para la toma de decisiones. Bitácora Política, con Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín, lunes a viernes, 7 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. ¿Le crees a Ricardo Anaya? ¿Confías en Ricardo Anaya? Pues yo creo que aquí todos tenemos que confiar en todos. Se tiene que partir de una confianza, se tiene que partir de que estamos hablando con la verdad. Y esa verdad hoy pasaría, Adela, porque debe de haber un método y en ese método se tendrá que competir. ¿Cuál sería un buen método? ¿Primarias, por ejemplo, digamos, por partido o cuál sería un buen método? Porque un buen método me parece a mí que tendría que estar podría estar ponderado, podría darle, pues sí, una participación, a lo mejor imaginar cómo puede ser una participación abierta, que es algo que ha insistido mucho Rafael Moreno Valle, y que yo creo que ahí tiene... Ya en la que insistía mucho Margarita. Sí, yo creo que es una buena apuesta, ver cómo sí se puede. Ahora, hay que ver, como te decía adelante, nadie está obligado a lo imposible. ¿Se puede? ¿Cómo se puede hacer? Porque a ver, vamos a hacer ahorita una abierta, ¿cómo le hacemos? ¿Qué casillas? ¿Dónde? Sí, ¿Cuánto tiempo? Sí. ¿No? ¿Se puede? Sí se puede. Muy bien. Pero oye, pues eso no puede ser el 100%, entonces también pongamos una apuesta aquí sobre la mesa, pongamos una participación, quizá un debate, no sé, algo en donde se compita. Y donde sí se sepa y se perciba que el candidato es resultado de un proceso democrático, si no, perdón, pero vale madre el frente. Pues sí, eso es lo que hemos estado repitiendo, porque si no, entonces sería exactamente lo de siempre. Ahora, tú llegarías a el dedazo. ¿Tú llegarías a un acuerdo con el PAN de, por ejemplo, el PAN pone candidato a la presidencia, el PRD pone candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Bueno, si ya estás en una competencia, no es a ti te toca esto y al otro le toca el otro. Es más bien... Pero así lo hacen ustedes. Pero te lo planteo diferente. Es más bien el mismo método que traes a la presidencia de la República, el mismo método que lleves en la ciudad. Es que yo no compro que el PRD y Movimiento Ciudadano llegara a aceptar que el PAN ponga candidato a la presidencia y candidato a la jefatura de gobierno. No lo compro, ni al revés. Acuérdate que tendrá que haber un convenio de coalición, del gobierno de coalición. Y en ese gobierno de coalición, por más que tú, partido X, tengas la presidencia de la República, las otras fuerzas políticas tendrán necesariamente posiciones previamente establecidas, con responsabilidades previamente establecidas. Entonces,
si de ganar el frente, la parte importante que tiene esto, y lo que a mí me anima, es que no es un presidencialismo como lo hemos venido viviendo en toda esta última parte después. O sea, gobernarían. Digamos, de la revolución para acá. Sino estarías con un presidente que tendría un jefe de gabinete que sería una figura fuerte y tendrías cámaras con fuerzas políticas definidas también, tareas específicas y construir hacia esa tarea. La Ciudad de México igual. La Ciudad de México no sería nada más el jefe de gobierno y que todo le carguen al jefe de gobierno y todo lo hace el jefe de gobierno, sino igual. Ahora, tú alguna vez me dijiste, voy a estar en la boleta. Ahora, pues no necesariamente, ¿no? Si es que se construye el frente. Pues se construye el frente y primero, ¿qué pasa con la ciudad? Eso es lo primero. Yo tengo que ver qué pasa con la ciudad, cómo va la ciudad. Estamos avanzando, tenemos ya la ley, tenemos los recursos, hoy te puedo decir que derivado de una reunión que tuve hace unos días en la Cámara, hay una expectativa importante de que haya un reforzamiento financiero para la Ciudad de México. Eso me pondría en la lista de pendientes. No puedo dejar a la Ciudad de México con pues, ¿saben qué? Nos vemos a ver cómo les va con las finanzas. Yo le hice esta pregunta al presidente Peña hace un par de semanas que tuve oportunidad de entrevistarlo, en el sentido de que, pues, de quienes se hablan como los posibles candidatos por el PRI a la presidencia, pues están en funciones y tienen funciones muy importantes y pues súmale ahora todo lo que ha derivado producto de los sismos, ¿no? Y me decía, bueno, es que las instituciones no dependen de una sola persona. Yo creo que el personaje importa y los prestigios importan. Sin duda. Pero, o sea, ¿tú crees que, pues, si no tienes resueltas ciertas cosas, no te puedes ir porque nadie lo haría o no sabrías a quién dejar para que lo haga o cómo? Tengo mis propias metas que no puedo dejar a medias. O sea, no las puedo dejar sin que vea yo algo consolidado. O sea, ¿renunciarías a tu aspiración? Si fuera necesario, sí. Ya, pero de acuerdo a tus cálculos, ¿crees que no será necesario? Yo creo que puede salir bien. Ahora, creo que sí. Tú, sin duda, apoyas a Alejandra Barrales para que sea la candidata del PRD o del Frente a la jefatura de... Me dan celitos, pero me los aguanto. Mira. No, di la verdad. Va. Porque ya eso de estar... Te digo la verdad. Sí, la apoyas. Pues, tú siempre quieres la verdad y nada pues, más que la verdad. Yo sí, la neta. O sea, es que mira, ya las mentiras, neta, ya dan mucha flojera. Alejandra es una posible candidata que está muy bien posicionada el día de hoy. Hoy está muy bien posicionada. Yo creo que al frente debe ir quien esté mejor posicionado. Y si es Alejandra, tiene que apoyar a Alejandra. Si hubiera ¿en base a encuestas figura, sí, o cómo? Porque hay otros candidatos, hay integrantes de tu gabinete que sí, claro, han hecho una extraordinaria labor, ¿no? Está Armando Agüed, por ejemplo, que yo creo que es uno de tus... Y que pueden prender. Yo lo he platicado con Alejandra también. Y lo he platicado en ese sentido. Yo lo viví. Yo me acuerdo. Yo estaba en el último lugar en las encuestas. Yo me acuerdo. Por ahí de noviembre, antes de estas fechas. Y no eras el favorito. No, ahora, tú tienes a tu favorito, es Alejandra Barrales. He tratado de no tener favoritos por lo mismo. No, bueno, pero eso está muy difícil. Uno tiene sus favoritos en la vida. Y Alejandra Barrales... No me das chance de no tener favoritos. No, claro que sí tienes un favorito. No, pues sí lo tienes. Espero que no actúes con favoritismo, pero de que... Eso. Pero no tienes un favorito. O sea, son dos cosas distintas. Y la tienes, es favorita. Ahora, aquí estuvo, el silencio otorga, ¿eh? Aquí estuvo Ricardo Monreal hace un par de... No, fue la semana pasada. Y dijo que él ya estaba en pláticas. Aquí el frente sería todavía más grande porque él me dijo que sumaría al PRI, que se le acercó
del PRI también. Y me dijo que si no hay mezquindad por parte del PRD, él tendría que ser el candidato. Mira, yo primero le quitaría el tema de la mezquindad al PRD, porque construir un frente con esos calificativos yo creo que no. Creo, hijo, no quiero poner una palabra que no haya dicho, pero algo parecido. O sea, bueno, no estoy faltando a la verdad. Yo te diría que el frente, en el momento que el frente diga, a ver, este es el proceso, y este es el proceso de la presidencia, este es el proceso de la Ciudad de México, Ricardo puede participar. Ricardo puede participar, obviamente, como un aspirante del frente. No vería yo, o sea, yo no vería hoy, yo se los he dicho a la gente de mi gabinete, a ver, ¿tú quieres participar? Pues nada más te preparas, con permiso, y queda esto perfectamente operando tu área de gobierno. Nada más ya saben a lo que van. O sea, aquí ninguno va, ya tú eres, y felicidades. Es a una contienda, es a una lucha. Y Ricardo, lo que podría tener seguridad, Ricardo, en esta ocasión, es que va a contender. Y no vamos a llegar con un resultado preconfigurado. De hechizo. No. Como él argumenta que fueron las encuestas de Morena. Yo sé que él así lo ha dicho y él no está satisfecho pues con aquel procedimiento. Ahora, a raíz de la entrevista aquí, Andrés Manuel López Obrador salió a decir públicamente que él le quiere pedir a Monreal, y que lo hará personalmente, ahora sí, que no se vaya con la mafia del poder, o sea, con ustedes. ¿Ves reculando a Andrés Manuel en un cambio de candidato por Morena? No creo. No lo creo. Digo, todo puede ser. Ahora, tú eres doctor en Derecho, ¿no? Lo tuyo. Lo mío. Es eso, ¿no? Y en las encuestas ha salido como el más alto para ocupar la fiscalía. Eso supongo que te gusta y te gustaría muchísimo. Es un cargo que duraría 9 años, es algo que es tu pasión, ¿no? ¿Ya se ha hablado de esto? O sea, porque Anaya, ¿no? Pues dicen que bajó al ex procurador para impulsarte a ti. ¿Se ha hablado de esto? Di la verdad. Historias. ¿Te digo la verdad? No. Y tampoco yo podría suscribir que Ricardo Anaya haya hecho eso. La verdad, bueno, no. Dicen que está operando para que él sea el candidato, la Barrales o alguien sea la candidata a la jefatura de gobierno, y tú saldrías maravillosamente bien con la fiscalía. Bueno, y la otra que dijeron es que yo tenía por ahí a Ricardo, y que después íbamos a colocar a Ricardo y luego colocaron a Barrales del otro lado, o sea, una serie. Esto es lo padre de esta época, que empiezan a hacer una serie de juegos, ¿no? Tú vas para acá y el otro ya va para allá, y bueno, me hicieron senador. También, sí, que te ofrecieron. Nada más que yo tengo un impedimento para ser senador, al menos en la contienda directa. Entonces les dije, oigan, como que están un poquito equivocados. Tendría que ser la otra. Jueguen la otra. Oye, ¿y tú qué? Bueno, entonces, pero sí te gustaría la fiscalía, ¿no? Esa es una decisión incluso que es después de. O sea, que yo sé que... O sea, que nadie te aseguraría nada. O sea, no lo aceptarías como moneda de cambio, pues. No, ni tampoco la Ciudad de México me parece que pueda ser una moneda de cambio. Yo no colocaría la Ciudad de México como moneda de cambio. Ok. Ahora, como tu expertise, y eres experto en la materia, ¿qué piensas de lo que ha pasado con la FEPADE, de lo que pasó con el procurador, de lo que pasó con el encargado del despacho de la Procuraduría? Se me está acabando el tiempo y esa es una pregunta que yo te quiero hacer. Hay una cosa que yo lo viví siendo procurador. Cuando yo llegué como procurador, lo primero que hice fue ver con quiénes son tus colaboradores. O sea, son posiciones de muchísima confianza. Lamentablemente, la FEPADE en algún espacio de nuestra historia jurídica se convirtió como una isla, como algo que se manejaba diferenciadamente. Pero me parece que si tienes una cabeza y esa cabeza tiene que responder por lo que haga, pues lo primero que puede hacer es mover a las piezas.
Probablemente aquí hubo una equivocación de los tiempos y eso provocó que se politizara una decisión y que no fuera bien vista por la sociedad civil. Pero si a mí me preguntas, o sea, como titular, si yo hubiera llegado a ese encargo, seguramente no solo esa, sino hubiera revisado muchas otras áreas de la Procuraduría. ¿Y tiene competencia? ¿Es de su competencia del encargado del, o sea, sí lo pudo hacer? Porque también ahora se está discutiendo si era de su competencia. Es que ahora se discuten muchas cosas, pero a mí me parece que sin duda, mientras no tengamos una estructura diferenciada, hay una línea de mando, ¿no? Ya. Ahora, entonces estaríamos hablando que para la primera quincena de diciembre tú ya estarías tomando tu decisión, hay que definir. ¿Quién se quedaría de encargado de Mira, tiene que ser la jefatura de gobierno? Eso es algo que estoy pensando, pero eso es alguien que tengo seguridad de eso. Ya está como el dedazo. No, porque fíjate que ahí no es dedazo, tiene que ser alguien que conozca el gobierno, o sea, no puede venir de fuera. Tiene que ser alguien que yo lo tenga probado o probada en diferentes escenarios de tensión. El gobierno te coloca en escenarios de tensión y vas aprendiendo a conocer a unas y otras personas. Y alguien que quiera cubrir ese encargo. Porque yo me acuerdo de alguien cuando yo llegué a alguno de los cargos como jefe, a alguien que le dijeron, ahora tú vas a quedarte de encargado del despacho, y volteó y dijo, ¿y yo por qué? ¿No? ¿Por qué voy a ser yo si yo no quiero? Entonces tiene que querer, tiene que ser alguien que yo tenga probado en las labores, alguien, hombre o mujer, y que por supuesto tenga y quiera. Ahora, esto. No te va a cambiar mucho la opinión de aquí entonces, de tus colaboradores. ¿En quién estarías pensando? Tiene que ser alguien además que no quiera contender. Tiene que ser alguien entonces, que no quiera contender. ¿en quién has pensado? ¿Cuáles son los...? Mis primeras líneas, puede ser cualquiera de mis primeras líneas de gabinete. Cualquiera de mis primeras líneas. ¿Tiene nombre y apellido las primeras líneas? Mira, están la secretaria de gobierno, Patricia Mercado, está el consejero jurídico, está el secretario de desarrollo, están áreas de seguridad, aunque esas se ven mucho más comprometidas por las tareas mismas que desempeñan, ¿no? Y ellos tres ya te han dicho que no le van a entrar o que no quieren contender. No hemos hablado de eso. Hasta hoy, digo, no lo sé. La verdad no hemos hablado de eso. Yo de repente por ahí leo, ¿no?, que hacen declaraciones y uno dice, yo sí quiero, yo también, yo no me descarto, bueno, está bien. Ahora, ya no pudimos hablar de la seguridad, pero hay problemas serios de seguridad. Tienes un minuto para contestarme, nada más. En el país, yo lo advertí. Pero también en la ciudad. Sí, claro. Yo me acuerdo que tú decías que aquí no había no entremos carteles. A esa polémica. Sí, porque tú llámese dices como que se llame, llámale como le quieras llamar a la delincuencia, la combatimos. Pero han habido delitos que han ido en aumento en la ciudad. Sí. El homicidio. ¿Robo de auto? No. ¿Ese no? No. El robo de auto tenemos de las tasas más bajas de todo el país. El robo de cuentaviente también tenemos de las tasas más bajas del país. Claro que aquí las noticias son muy potentes. O sea, y yo me tengo que hacer cargo de eso. Pero tienes que luchar contra una iniciativa de ley que no la quieren aprobar desde febrero para endurecer la aportación de armas. Entonces todo el mundo anda armado y resuelven los conflictos a balazos. El mayor número de homicidios que tengo es en riña. Entonces, oye, pues una fiesta, una riña, un balazo, un muerto. Claro, 3.500 personas que estaban en prisión de robo con violencia hoy están en la calle. Tú suéltale a una ciudad 3.500 personas de robo con violencia. Yo lo advertí. Y por todo el sistema. Porque tenemos que hacer ajustes, porque no podemos cerrar los ojos, nada más que cada vez que hablo de este tema se enojan y me dicen, pero no lo digo yo, lo dicen todos los gobernadores. ¿Tu gestión te ayuda en tus aspiraciones, crees? ¿Estás satisfecho con lo que has hecho? Mira, yo creo que
dado mi máximo esfuerzo y se han sentado bases bien importantes en la Ciudad de México para lo que quiere ser la Ciudad de México, para lo que proyecta internacionalmente hoy. Porque hay quien dice, ay, sí, ya, la nueva Constitución y ya, y cambiamos de nombre y apellido, y sí, ¿y pues, qué se hizo? La nueva Constitución, la gestión de residuos sólidos, que es un antes y después, nuestro posicionamiento respecto de la lucha contra el cambio climático, el fortalecimiento financiero y económico de la ciudad, que hoy tenemos una deuda garantizada AAA y que hoy tenemos un incremento en turistas en más de 2 millones. Un posicionamiento también dentro del fortalecimiento social, que hoy nos da rangos de confiabilidad y por supuesto de reducción de pobreza en la Ciudad de México. Ya luego lo hablamos en otro momento, pero a propósito de esto, fue un gran fin de semana el pasado que comienza un poco, ¿no?, a dar un respiro en todo esto y en la reconstrucción, sí, muy bueno, ¿no? Muy bueno. ¿No fuiste a las carreras este año? No fui. Ni yo tampoco. Yo estaba en Oaxaca. Si no hubiéramos ido juntos. Sí, eso dices, pero nunca me lleva a ningún lado. Gracias como siempre. Y gracias, Adela. Tú siempre estás bien dispuesto y disponible a conversar, entonces habrá oportunidad de hablar de todos estos temas que antes del día de. Antes de. Órale. Pero bueno, creo que lo urgente era hablar del sismo, la reconstrucción que va a pasar con quienes tienen responsabilidad, cómo se le va a ayudar a la esto gente. Que todavía nos duele. Mucho, la verdad es una etapa muy amarga. A veces pienso que por estas fechas fue que tuve lo del paro cardíaco, ¿te acuerdas? ¿Ah, sí? O sea, es un mal mes. Fue el 31 precisamente. De septiembre. De octubre. Ah, de octubre. Pero para entrar a las fiestas de muertos. Sí. Y luego te preguntan, ¿y por qué regresaste? Porque estuve prácticamente con un paro cardíaco de 10 minutos. Y luego te contestas para eso tuve que... Yo creo que tenía que vivir esto de la ciudad y tenía que enfrentar esto con la ciudad. Ya acabó octubre. Ya pasó septiembre. Ya, y vienen muchas otras cosas. Gracias. Que vengan cosas buenas para la ciudad. Ojalá, para el país. Por México. Por México. Gracias, Miguel. Gracias a usted, como siempre, por su atención y compañía. Yo soy Adela Micha y hasta la próxima.